Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. El mundo continúa digiriendo la victoria de Donald Trump. La que están viendo es la imagen del día, Barack Obama y Donald Trump y el presidente electo en el despacho Oval en el primer paso hacia la toma de posesión que no tendrá lugar hasta el próximo mes de enero. Un encuentro que ha vuelto a estar marcado por una aparente cordialidad mostrada por Trump tras la victoria a la que parece estar aferrándose el mundo para tratar de moderar la turbación que ha producido su elección. En Galicia, la actualidad tiene un nombre. Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a ser elegido presidente de la Xunta por la mayoría de los parlamentarios gallegos, concretamente por los parlamentarios del Partido Popular. La oposición ha estrenado líderes. Luis Villares, Xaquín Fernández Leiceaga y Ana Pontón tendrán el cometido de controlar a un gobierno que gestionará la tercera mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pues digiriendo, como decía, todavía la victoria de Donald Trump, la noticia en Galicia pasa por la elección de Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta. Ninguna sorpresa a la vista de los resultados de las pasadas elecciones del mes de septiembre. Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Enseguida vamos a hablar de esa investidura de Feijóo, pero te pido una sensación. Recuperaremos a Trump en el transcurso del programa de esta noche, pero sin duda la noticia del mes, del año, probablemente esa elección del empresario norteamericano. ¿Qué sensación tú tienes para describir un poco lo que sentiste cuando se confirmó esa victoria de Trump? Una cierta decepción. Es muy humano confundir los deseos con realidades y yo creo que todos queríamos, casi todos, engañarnos en que la cosa se jugaría del lado de Hillary Clinton, ¿no? Pero una vez que aparece este real hay que estar a la altura del análisis, ¿no? A mí me parece que Trump es un síntoma de la época, no solo en Estados Unidos, también en otros lugares, y que adelanta el fin del discurso de lo políticamente correcto. En términos de discurso, eso ha hecho crisis. Creo que la opinión pública era quien dominaba el discurso mayoritario, era el nuevo amo desde hacía unas décadas, y esto es lo que ha saltado por los aires, tanto desde el punto de vista más descriptivo. La mayoría de los diarios, de medios de comunicación, apoyaban a Hillary Clinton, y él, amparado simplemente en su carácter y como un tipo que lo que dice considera que es verdad sin importarle para nada que eso contradiga abiertamente lo que se sabe, lo que se conoce científicamente o en cualquier registro. Bien, pues esto produce fascinación e identificación en miles de personas. Yo lo resumiría con una frase tuya, si me permites plagiarte. Tú escribías hoy un artículo en La Voz de Galicia donde decías que hay algo de Trump dentro de cada uno de nosotros. Si se dan las condiciones precisas, y las condiciones precisas son el declive del nivel de vida, las promesas incumplidas de felicidad, etc., eso, que es lo más pulsional de cada uno, aparece y rompe con todos los ideales. Es el triunfo de las vísceras. Es el triunfo de aquel que dice, me da igual la igualdad de los sexos, me da igual las críticas de las razas, me da igual todo eso. Y eso, curiosamente, es algo que miles, millones de personas también piensan en la intimidad y que incluso no le confían a los encuestadores, pero que aparece y retorna de esta manera. Y creo que es un fenómeno que aparecerá en Francia próximamente,
en otros países de Europa y que ya no debemos llamarnos a la sorpresa. Ese silencio de los votantes de Trump, que por cierto sigue siendo clamoroso a estas horas, está habiendo protestas, lo saben, de los votantes demócratas, las personas que están horrorizadas en Estados Unidos con la elección de Donald Trump, pero sigue sin haber una manifestación clara de felicidad que se supone que están sintiendo todos esos americanos, esos 60 millones de personas que votaron por Donald Trump y que todavía no han salido a las calles para celebrar nada. Ernesto Sánchez Pombo, pido una sensación muy breve porque, insisto, retomaremos después el asunto Trump para ir un momento al Parlamento gallego. Rápidamente, el mejor resumen me parece que lo hizo Pepe Mújica, no sé si lo viste, lo vamos que a ver dijo, también. socorro. No, Sí. yo sentí, de verdad, cuando vi el resultado sentí pues como un poco de miedo. O sea, ¿qué va a pasar ahora, no? Bueno, después con el paso de las horas pues claro, ya te hay vas... más preguntas que respuestas sí, en estos momentos. Es una de las circunstancias que también tienen que ver con el hecho de esa particular ideología política que fue manifestando Donald Trump durante toda la campaña electoral. José Luis Barrio Rivas, Cuatro cosas muy breves. La primera, yo me llevé sorpresa hace un año cuando se consolidó la candidatura de Trump, que yo creía que era imposible que él acabase representando y llegando a ese duelo final a dos, representando a los republicanos. Desde hace un año me temía bastante que esto pudiese pasar y, por tanto, no me llevé sorpresa. La segunda es, ¿qué me parece el tío? Vamos a ver, aprovechando que tiene melena amarilla, yo lo comparé en una entrevista que me hicieron ayer los alumnos de comunicación en Santiago con un león, ¿verdad? Y el león nunca es tan fiero como lo pintan, ¿eh? Yo creo que él ahora mismo está, obviamente, ya empezando el lenguaje eso dio refrán, pero el conciliador. león es muy fiero, ¿eh? Sí, pero no tanto como lo pintan. Es más la leona. Sí. Y luego el tercero es que yo estoy convencido absolutamente de que el sistema americano, que funciona muy bien y tiene perfectísimamente Contrapesos. limitado el ejercicio de poder de un loco. Es decir, que no van a dejar que se ponga loco. El sistema americano, en ese sentido el nuestro también lo tiene, pero el sistema americano tiene además conjurado otro peligro, que es el que haya desgobierno. Y por tanto, nos gana en eso, ¿no? Ni queda sin gobierno, ni deja hacer locuras. Y el último es que la decepción de los electorados del día siguiente es un clásico, ¿verdad? Y siempre lo contamos. La que más recuerdo, porque además lo escribí, lo titulé así, cuando ganaron el FIS, los fundamentalistas, las primeras elecciones de Argelia, al día siguiente hubo una manifestación de 2 millones de personas. La mía era 2 millones. Recordaremos que acabaron anulando aquel resultado. No, anulando no. Bueno, no, más o acabaron menos. dando un golpe de Estado. Bueno, Es un efectivamente, tema distinto, efectivamente. sí, un golpe de Estado Efectivamente, avalado por la UE. Eso, Bien, exactamente. Exactamente. Yo lo que titulé aquel día siguiente fue 2 millones de personas salen a manifestarse contra sí mismas, que es un clásico muy grande, ¿verdad? Primero votamos y luego al día siguiente decimos, yo no fui, yo creí que... En cualquier no iba caso, ser vamos tanto a ver, y tal. Lois Balado nos va a llevar hasta los grandes análisis que se están haciendo en estas horas, y la verdad es que hay grandes personalidades del periodismo y de la ciencia política estadounidenses que en estas horas están un poco aterrorizados. Escucharemos algunas de esas reflexiones que se están publicando en estas horas en periódicos como en semanarios como The New Yorker. Bueno, que parece que allí una cierta angustia en relación con el futuro se está percibiendo en un país claramente dividido, que es probablemente uno de los problemas que en estos momentos tiene Estados Unidos. Tuco, buscaba esa sensación inicial, insisto. Pois inicialmente eu tuve un certo medo, bastante medo inicialmente, cando encendín o móvil ás 8 da mañán e vin que... Estos también. Qué tardío, qué tardío. Sí, non, Nos antes non. enteramos aí Antes unas non. 4:30. Non, vos sí, pero eu sou un tipo moito máis sensato. Decidín dormir. Busquei, entonces, a verdade é que aínda que seguín dormindo quedei bastante preocupado inicialmente. Estás preocupado, pero non para perder o sono. Ventaxe estar xubilado. A preocupación é moita, eu sigo estando moi preocupado. Eu creo que este home, en contra do que se ten dito, non é un fascista, non responde ao arquetipo, non ao arquetipo persoal, sino ás características do fascismo. Si podíamos considerarlo un parafascista ou millor un prefascista en todo caso, pero é un home racista, nacionalista, xenófobo, asquerosamente machista, aislacionista, e debe preocuparnos moito este último aspecto como europeos, porque si realmente abandona a OTAN, a ver si esa esquerda ben pensante, inxenua, que é anti-OTAN aínda, un paréntese, a OTAN é o que impediu, non hai outra razón para que os tanques, os carros de Stalin non chegaran hasta Cádiz nos anos 40. O sea, non teño ningunha dúbida deso.
ocuparon media Europa, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, media Alemania, era avanzar un pouco, O sea, polo tanto, este é un asunto moi preocupante nun país ferido na súa dignidade, con nostalgia de ser unha gran potencia, que acaba de invadir Ucrania, que mantén unha guerra de baixa intensidade en Ucrania. Polo tanto, eso me preocupa moito. E outra cuestión, e remato. Isto é a xente contra a casta, e isto non sona. Bueno, parece Susana Díaz, que es exactamente lo que dijo. Pero vou matizar isto. É a xente contra a casta, contra a élite, non sona, pero non ten nada que ver con Podemos, Vale. Nada que ver. No, porque esto de que esta música Sóname foi o que dixo Susana Díaz. Non estou de acordo. Bueno, falaremos de eso, falaremos... Pero eu estou de acordo contigo. Ten que ver, que? Que eu estou de acordo. Ten que ver con populismo. É a xente contra a casta. Pero unha cousa... Falaremos desa comparación e desa carta que... inequívoco, que non ten nada que ver ni co racismo, ni coa xenofobia, ni co machismo, ni puñetas. Falaremos desa comparación de Podemos con Trump e desa carta que hoxe pola tarde mandaba Echenique, colgaba Echenique nas redes sociais, unha carta que lle dirixía a Trump, mofándose un pouco desas comparacións. Domingo San Pedro, moi boa noite, recén chegado do Parlamento galego, esa sesión de investidura opacada pola victoria de Donald Trump. Pidoche unha sensación en relación con Trump, porque enseguida, como decía, marchamos en directo ao Hórreo. Bueno, o de Trump, que foi unha sorpresa relativa tamén, non? Porque tamén había xente con bastante criterio que estaba vaticinando tamén esa posibilidade... Bueno, Michael Moore hai meses, exactamente, esa posibilidade de que pudera gañar, pois, bueno, eu vexo que é unha resposta do sistema, pois, de alguna forma, do sistema americano neste caso, a todos os perdedores da globalización, non? Dese período que se iniciou logo da caída do telón de aceiro e do muro de Berlín, toda esa era global, pois os grandes perdedores desa era global, a resposta é persoas como Donald Trump. É dicir, é unha resposta tamén a todas as lagoas deixadas pola Organización Mundial de Comercio, non? É unha resposta tamén ao Made in China, é dicir, a toda esa deslocalizacións de empresas que deixaron desertos industriais, non? Nos países occidentais, entre os Estados Unidos e o famoso Medio Oeste, pois todos eses paisaxes industriais desérticos agora mesmo pola deslocalización de empresas e a concentración en determinadas partes de Asia, pois a resposta é ese intento de recuperar de novo capacidade política, responde a iso, non? É dicir, Donald Trump é un intento, en outros países de Europa maniféstase de outra forma, en Francia sabemos como se está manifestando tamén, pois todo responde ao mesmo, non? É dicir, hai unhas clases medias que perderon, moitos ese posto na fábrica que creou esas clases medias importantes e a resposta política pois estáse manifestando de diferentes formas populistas, é certo, porque cambia a linguaxe de todos estes dirixentes, nuns lados bascula máis cara a un populismo máis de perfil esquerdista, para outros de un perfil máis de dereita. Eu non diría que é fascismo, neso coincido casi con Tuco, que tamén dicía que non é que sea exactamente fascismo, pero sí que é un intento de recuperar a soberanía dos países frente aos oligopolios, frente a grandes organizacións que de alguna forma colleron o poder deses países tamén por arriba, non? Léase Unión Europea, léase Organización Mundial do Comercio e tal, é dicir, xente que reivindica nos seus programas de goberno pois asuntos tan esenciais como volver a poñer aranceis, volver a protexer os gandeiros, volver a recuperar tecido industrial que se externalizou pois cara a países emerxentes. Bueno, esa lucha contra el establishment, que efectivamente hai quien considera que era lo que representaba Hillary Clinton, ya hemos comentado ayer los datos, probablemente ayer no ganó tanto Trump como perdió Hillary Clinton, que fue la que experimentó una hemorragia de votos demócratas en relación con las elecciones de hace 4 años bastante notable. Bueno, volvemos enseguida a Trump, pero como decía, la noticia en Galicia hoy estaba en el Pazo de Hórreo. Allí, como estaba previsto, después de las elecciones del mes de septiembre, Alberto Núñez Feijóo volvió a convertirse en presidente de todos los gallegos. Es la tercera vez que acontece. Vamos a ver las imágenes de esa votación, el momento en el que el ourensano era elegido con los votos de sus compañeros de filas del Partido Popular. O resultado da votación é o seguinte: votos emitidos 75, votos a favor 41, votos en contra 34, non hai abstencións. Obtida a maioría absoluta, proclamo presidente da Xunta de Galicia a don Alberto Núñez Feijóo.
Bueno, pues esa es la tercera vez, como decíamos, que Feijóo escucha esos aplausos en la Cámara Legislativa. Se supone que esta legislatura va a ser diferente a las dos anteriores. La primera en la que va a tener una cierta capacidad expansiva desde el punto de vista presupuestario y la primera también en la que se estrenan los tres portavoces de la oposición. Todavía está allí en el Pazo de Orrio, en el Parlamento de Galicia, Pablo Carballo. Buenas noches. Buenas noches, Fernanda Tavares. Buenas noches, compañeros. Nos hemos quedado solos, os soy Nacho y servidor, aquí después de esa maratoniana jornada, 7:02 de la tarde, el momento que estabais viendo justamente en el que Santalices proclamaba a Alberto Núñez Feijóo presidente de la Xunta. Bueno, veíamos antes esa imagen, ese momento en el que Santalices efectivamente convertía o proclamaba a Feijóo como presidente. Pablo, tú que has estado ahí toda la jornada, ¿con qué titular arrancaría esta tercera legislatura de Feijóo? Bueno, casi no pensemos en votantes, pensemos en los ciudadanos. Puede ser uno por las múltiples llamadas al diálogo que ha hecho hoy Alberto Núñez Feijóo desde ese estrado. Mayoría absoluta, lo decías, 41 diputados y además con mejores condiciones a priori económicas para gobernar. Bueno, pues muchas llamadas al diálogo, especialmente hacia el Partido Socialista, pero también las ha habido hacia el BNG. Por reiterativo, ya veremos si efectivo, ese puede ser uno de los titulares que nos deja esta sesión, esta apertura de la 10ª legislatura en Galicia. Las ofertas al diálogo que hemos escuchado también en otras ocasiones el martes pasado cuando pronunciaba ese discurso de investidura, pero como decía hay otra singularidad en esta ocasión, que es que los tres portavoces de los tres grupos que conforman la oposición son novatos, se estrenan en estas lides. Yo no sé cómo ves tú, qué expectativas hay en relación con esto, con la oposición, qué tipo de juego parlamentario se va a establecer. Bueno, hemos visto que tratan de tomar posiciones y hay una diferencia quizá en los tres. Apuntabas, los tres debutan como portavoces, pero además Luis Villares lo hace como diputado y eso se ha notado especialmente, Fernanda, en el discurso de la mañana, discurso que ha leído, en mi opinión, demasiado rápido, demasiado acelerado, se ha atropellado en varias ocasiones. Hemos visto, por ejemplo, que Leiceaga y Ana Pontón, aunque es verdad que se estrenan como portavoces, ya habían sido diputados, así que tienen una experiencia en la Cámara que no tiene Villares. Esa pelea también por sacar la cabeza a ver quién lidera la oposición, lo hemos visto en diferentes gestos. Así transcurría la mañana, ese debate que vivía también nuestra compañera Marta Carballo. Inauguraban el estrado los portavoces, se estrenaba Villares, regresaba Leiceaga y cogía impulso Ana Pontón. É a primeira vez na historia desta Cámara que nun debate de investidura se escoita a voz dunha muller. Así reivindicaba a las mujeres ante un público hoy más diverso, con regresos de los que se fueron y con un PSOE oficialista sin voces críticas. Hoy Pontón abría la veda con un discurso crítico con los 8 años de Feijóo, poniendo nombre e historia a la pobreza. Sempre acaba traizoando a Galiza. Non lle cambiaron a vida a Lola, a Manuel, a Rosa. Vostede pensa realmente que os votantes do Partido Popular de Galicia son todos ricos? Se non hai crise, por que hai recortes? Pero también le tendió la mano. Sempre nos atoparán naqueles acordos que sirvan para defender a Galiza. Estamos a súa disposición. Hubo cambio de tono con Leiceaga, con críticas. Non é máis galego que máis veces proclama ou pronuncia a palabra Galicia. En primeiro lugar, quero agradecerlle ao seu partido a abstención do seu grupo no Congreso dos Deputados. Teña cuidado, non hai ningún problema, non lle vou a pedir que se absteña nesta sesión de investidura. Mensaje envenenado antes de un debate marcado por el balance de la gestión de Feijóo, que sin embargo evidenciaba su mayor cercanía con el PSOE. Se realmente quere facer de Galicia o mellor lugar para fundar unha familia, debe sustituir a Caixa finlandesa por unha política finlandesa. Eu quero seguir pensando que sabe de demografía. Si vostede agora me vega a dicir que nun ano que gobernaba o PSOE e o BNG naceron máis rapaces porque gobernaba o PSOE e o BNG, evidentemente vostede non sabe de demografía, señor Leiceaga. Señor Leiceaga, coincidimos en temas fundamentais. Mayor carga semántica en el cara a cara con En Marea, ni uno ni el otro pronunciaron sus nombres y sí afilaron los cuchillos. A súa maioría electoral non é un cheque en blanco, nin tampouco unha tarxeta black. Terá vostede maioría, pero o rastro do seu pecado segue aí. Dice que os que pecan son os que gobernan. É un plantexamento bastante interesante. É dicir, que cando vostedes gobernan na Coruña, en Santiago e Ferrol, non pecan. Vostedes simplemente gobernan. Como levar a cabo en Marea o seu programa nun contexto de maioría popular é ben doado no Parlamento e na rúa. Un debate afilado en el que volvió a planear la palabra acuerdo. Todos estamos de paso.
O que importa, señorías, é Galicia. Galicia é de todos os grupos da Cámara. Fin de la cita. Así quedó marcada la línea que seguirá cada grupo. Bueno, esto sucedía durante la mañana, por la tarde se producían los turnos de réplicas y contrarréplicas en donde probablemente la esgrima parlamentaria puede lucirse de una manera más suculenta. Pablo, ¿qué se vivió por la tarde? Sí, ha habido momentos especialmente interesantes. Lo veíamos ya en esa pieza, en ese reportaje de Marta Carballo, es que Feijóo ha sido especialmente condescendiente hoy con el portavoz de los socialistas gallegos, con Xaquín Fernández Leiceaga. Ha habido un momento curioso en el cual felicitaba a Feijóo a Leiceaga por su punto de vista y su papel durante el proceso de fusión de las cajas, a la vez que criticaba el de Abel Losada, el exportavoz. Le acusaba de haber querido vender Caixa Galicia a Bankia y CaixaNova a Cajastur. Justo en ese momento, mientras Leiceaga asentía desde su asiento, 2 filas más atrás, Abel Losada, alporizado en el suyo, mostraba su disconformidad. Pero bueno, tanto halago a Leiceaga le ha acabado molestando, eso sí lo ha encajado con cierta sorna. Veamos algunos de los momentos en la tarde entre el candidato y ahora portavoz socialista y el presidente de la Xunta. Señor candidato, a verdade é que hai amores que matan, señor Feijóo. E dígolle por esas palabras tan amables que me dedicou ao noso partido e a mí mesmo. Hai amores que matan, é certo, pero como diría o poeta, la soledad no es estar solo, la soledad es que yo te quiera y que tú pienses en otro. Bueno, y con Luis Villares, con el portavoz de Marea, la tensión ha sido otra. Menos llamamientos al diálogo. Se han vivido varios momentos de enfrentamiento entre el presidente y el nuevo portavoz de Marea. Por ejemplo, ahora que hablábamos de las cajas de ahorros, con la nueva constitución de las cajas ha sido uno de ellos. Que agora teñan a ben investigar o tema das caixas, non? Xa que van a abrir o das caixas, deberían de abrir tamén os caixós. E deberían de abrir e poñer en riba da mesa a ver se esta vez sí toda a documentación que tivo o Consello da Xunta cando autorizou a fusión das caixas e que non foron coñecidas anteriormente por todo este Parlamento. Señor Villares, sería bo que cando ahora que se reabre a Comisión de Caixas viñeran vostedes a ela. No, o digo porque, como sabe vostedes, non viñeron anterior. Viñan de observadores. É sorprendente, ainda me estou preguntando por que non viñeron. Porque cando estaban os directores das caixas diante, vostedes non formulaban preguntas. Cecais porque non se atrevían? Cecais porque non tiñan posibilidade de preguntar, non vai a ser que lle responderan? Bueno, Pontón, la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, ha recordado que es la primera mujer que ejerce como portavoz en un grupo parlamentario en esta Cámara. Ha incidido además en la cuestión de la violencia machista, tanto en su turno de palabra inicial como en su réplica. Y el momento de más tensión con Alberto Núñez Feijóo se vivía cuando la nacionalista decía que no le representaba como presidente en esta Cámara de todos los gallegos. Nos, desde logo, non imos apoiar ao candidato do Partido Popular. Sinto, señor Núñez Feijóo, pero vostede non nos representa. Eu vou intentar representar a moitísimos votantes do Bloque Nacionalista Galego. É certo que cada 4 anos son menos, pero vou seguir intentando representar a todos os votantes do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, Feijóo, muy conocedor de la dinámica parlamentaria, después trasladar a la mesa, Domingos, que también estuvo allí, qué papel jugó Feijóo, qué papel jugaron los portavoces de la oposición, pero en esta sesión de hoy, que tiene mucho de especial, no solamente estaban los diputados, los parlamentarios, sino que en la Cámara había invitados también algunos de los partidos políticos aquí representados, pero también otro tipo de personas, Pablo. Estuvo muy animado el gallinero. Sí, y además con una diferencia bastante notable, Fernanda. La mañana respecto a la tarde, por la mañana más caras de la oposición, del Partido Socialista, de Marea, del Bloque Nacionalista Galego, por la tarde copada por miembros del Partido Popular. Lo van a ver, hemos visto por aquí caras como la del alcalde de Ourense, la del Baltar, el presidente de la Diputación ourensana, el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, de los socialistas, todos del sector oficial, encabezados por la presidenta de la gestora, Pilar Cancela. Ha estado también José Manuel Beiras, únicamente mientras Villares pronunciaba su discurso de la mañana, la portavoz de Marea en el Congreso, Alessandra Fernández, o el exportavoz del Bloque Nacionalista Galego, Francisco Jorquera. Aí eu creo que non hai ninguén. O paraíso tampouco chegou presentes do mar, que se non o fixo. Vostede cuida apostar pola Bueno, y en lo personal, también ha habido visita para
para Alberto Núñez Feijóo. Desde este asiento ha seguido la sesión su madre, Sira Feijóo, desde este asiento justo a su lado su hermana, Micaela Núñez Feijóo. Llegaban en el último turno de palabra de Alberto Núñez Feijóo, en la contrarréplica ya del presidente de la Xunta, y a la salida, como van a ver, lo primero que hizo Feijóo fue dirigirse a su madre y a su hermana en los exteriores del Parlamento, entre besos y abrazos y felicitaciones. Bueno, había cierta expectación por si se dejaría ver por aquí su pareja Eva Cárdenas. Finalmente no ha asistido, no la hemos visto. Bueno, pues ese momento, esa presencia de los familiares de Feijóo, que ya son habituales en este tipo de actos. Hemos visto en muchas ocasiones a su madre. La noche electoral también estuvo acompañando al presidente de la Xunta, su hermana Micaela, y efectivamente faltaba la que va a ser la madre de su hijo, que no estuvo en ese acto, a pesar de que muchos periodistas lo daban por hecho. Bueno, Miguel Santalices, que vuelve a ser presidente del Parlamento, sabemos que lo fue en la última etapa de la anterior legislatura, y que dejó claro un poco el tono con el que él dirige la Cámara, ¿no, Pablo? Sí, ha habido un momento especialmente curioso. Os cuento, estaba inicialmente la votación prevista para las 6:30 de la tarde. Al final se han ido alargando las réplicas y las contrarréplicas, y Feijóo acababa su último discurso a las 18:47. Normalmente se le suele dar un descanso a los diputados antes de la votación. Bueno, pues Santalices les daba en concreto 3 minutos. La reacción de los diputados se la pueden imaginar, y no se pierdan también la del propio presidente de la Cámara. Procederemos á votación, que a faremos ás, vamos ben de tempo, 18:50. Avisaremos mediante timbre. Ás 18:50 votaremos. Gracias. Levantamos a sesión. Vamos a acabar rápido esto. Vamos a acabarlo. 3 minutos. Bueno, Miguel Santalices, con esa forma particular que él tiene de gestionar las dinámicas parlamentarias, muy diferente a la de Pilar Rojo, su antecesora, que por cierto tuvo que dirigir una legislatura que tengo la impresión no tiene nada que ver, no va a tener nada que ver con la que hoy se iniciaba con carácter oficial. Muchísimas gracias, Pablo. A vosotros, un placer. Venga, hasta mañana. Bueno, Domingos, decía, tercera legislatura de Feijóo. Yo tengo la impresión de que completamente diferente por muchos motivos. Lo hemos visto muy relajado, muy controlando los tiempos, y con un escenario que se le plantea de expansión, digamos. Probablemente sea la legislatura más cómoda para él desde el punto de vista de la gestión política. A ver, Feijóo está moi crecido, moi maduro tamén, digamos, no discurso, porque xa ten unha trayectoria como diputado importante, ademais como diputado que comparece nas sesións de control constantemente, e iso xa ten unha mecánica importante, pero ademais tuvo un respaldo electoral importante, e iso, queiras que non, nunha tribuna de oradores, pois dá certa posición, sobre todo ante diputados e portavoces relativamente novatos, non? Porque non todos son novatos, si é certo no caso de Luís Villares, pero hai unha década tanto Fernández Leiceaga como Ana Pontón xa eran diputados autonómicos. Hai unha década estou falando. Por tanto, eles tamén teñen xa o seu percorrido, xa nos dous casos foron portavoces. É certo que nunca houbera unha muller portavoz nunha sesión de investidura dun presidente, pero Ana Pontón en momentos breves foi portavoz, e Xaquín Fernández Leiceaga tamén en momentos breves foi portavoz, incluso na segunda investidura de Feijóo era portavoz, non? Por tanto, é xente que ten recorrido, que sabe de que vai isto, sabe xogar ese papel, e iso, de alguna forma, puxo xose de manifesto, non? Leiceaga nin Ana Pontón son persoas que suben á tribuna de oradores e se dirixen ao presidente Santalices e lle din: coa súa venia, presidente. Non, eso só pode facer un ex-magistrado, non? Como fixo en algún momento Luís Villares, que, bueno, todos reparamos, non? En xestos dese tipo, que falta certa rodaxe que o irá collendo co tempo, non? Pero despois hai algo máis importante, non? Que a posición de forza na que está e de certa comodidade na que está Feijóo tamén lle permite incluso elixir que tipo de oposición quer. E ese é algo que os empezamos a ver, non? Así como Ana Pontón, todos sabíamos onde iba a estar ubicada no seu discurso, mantendo esa bandeira, a bandeira esa do nacionalismo, non? Bueno, pois con todo o seu catálogo de reivindicacións e un discurso, a verdade que bastante predicible, ben posto en escena. Había máis dúbidas, ao mellor, do espacio dese arco parlamentar que iban a ocupar
tanto Leiceaga como Luís Villares. Pois ben, Leiceaga foi un pouco, de alguna forma, arrastrado cara a un espacio de certo entendemento puntual co Partido Popular, porque así tamén ven dado da posición que está xogando o Partido Socialista agora mesmo en Madrid. Esa referencia a abstención por parte de Feijóo, exactamente, ¿no? vimos ese agradecimiento envelenado, non? De Feijóo moitas gracias por tamén absterse. esa pretensión de por en evidencia a fractura que hai dentro do propio grupo parlamentario socialista. Pero si hai un elemento moi importante, e eso incluso reparaban nel algúns deputados de Marea, non? Que hai ese factor cando o presidente da Xunta se dirixe ou de alguna forma mantén unha dialéctica con unha dialéctica de goberno, oposición, con un grupo parlamentario, pois hai unha retroalimentación nese debate. Cando che ignora é peor. Entón, o que ocorreu con En Marea, de alguna forma, foi non existen, dedicarlles o tempo imprescindible e, por tanto, arrinconounos un pouco do debate, non algo que se acentúa, ademais, coa inexperiencia de Luís Villares, de ao mellor non saber provocar, de ocupar ese espacio, que iso é algo que ao mellor no caso de Beiras non ocurriría nunca, porque Beiras ten unha trayectoria moito máis ampla e sabe como ocupar ese espacio, e, sin embargo, xogou todo o momento, digamos, foi un partido casi de tenis con Leiceaga, non? É dicir, con Leiceaga con unha estrategia de pau e zanahoria. O sea, ao mesmo tempo... que o xogo parlamentario vai o conceder o PSDG, o Bloque Nacionalista Galego... Eu penso que sí, que digamos, nesa posición de forzas equilibradas con 14 escanos cada un que ten en Marea e o PSDG, Feijóo prefire entenderse como líderes da oposición con ese PSDG, na súa opinión, penso eu, máis tratable. E é máis, e vimos tamén algúns detalles, non? Nese, bueno, polo menos nalgúns ámbitos de entendemento que se poden abrir. Un deles é a negociación sobre o novo sistema de financiamento autonómico, non? É dicir, Leiceaga, que ademais coincide que nel como economista é estudioso nese ámbito, o se dixo sin complexos, e iso non é moi habitual escoitalo en diputados do Partido Socialista, que non tería temor ningún a coincidir co Partido Popular, por exemplo, en defender unha posición que sexa ventaxosa para Galicia e que non responda ás pretensións que pode ter o nacionalismo catalán, que quebraría esa equidade que se busca no sistema. Por tanto, xa son elementos de certa concertación. Outro asunto é a defensa do AVE e do investimento todo que... Entendo por todo que estás dicindo que a legislatura vai ser distinta, vai ter un tono moi diferente da pasada, que lembramos todos aqueles enfrentamentos, pero pode dar un xeito de ser máis productiva, pode haber máis cousas que sucedan no Parlamento e que sean productivas para o país? A ver, a nivel galego non ten grandes perspectivas de ser moi productivo a nivel galego, digo, a nivel doméstico noso, porque hai un goberno con maioría absoluta e cunha maioría parlamentaria moi sólida e cunha axenda, ademais de goberno, perfectamente definida. Pero con esa vocación ao diálogo, ti crees que vai pôr en práctica Feijóo? Eu creo que sí, pero cas cousas que atinxen, por exemplo, ao escenario estatal, non? É dicir, falamos do AVE, falamos de financiamento autonómico e falamos tamén dunhas cortes donde, salvo o Senado, pero no Congreso non hai unha maioría estable. Por tanto, o xogo entre o Partido Popular e as posicións de Galicia, pois aí poden ter... Esa xeometría variable da que se fala moito. Exactamente, aí poden ter un percorrido, bueno, poden ter unha oportunidade, ou mellor, algúns asuntos de prosperar un pouco máis. A ver, Tuco, ti que estiveches pendente, como viches a cousa? Que presidente Feijóo, que diputado é Feijóo? Bueno, Feijóo é un diputado, neste momento, magnífico. Eu dicía antes, medio en broma, medio en serio, que se non supera o que hai detrás e non coñecer ao personaxe, a verdade é que despois das súas intervencións de hoxe casi estaba tentada a votalo. Non a votalo no Parlamento se fose diputado, sino a votalo na urna. Pasa que sei o que hai detrás e, bueno, por lo tanto, ademais hai diferencias ideolóxicas moi sustanciais entre el e eu. É un diputado moi maduro, nos mostrou moita experiencia, domina moi ben os trucos parlamentarios, moi ben, pegou unhas estocadas magníficas a todos os diputados con a contundencia que lo fai, porque Feijóo non é un gran polemista e, ademais, utiliza unha contundencia implacable. O que pasa é que o ton de hoxe foi un tono moi bo no Parlamento. Pouco aburrido,
Sí, bueno, sí. Pero eu prefiro este aburrimento que a alegría de Estados Unidos, por exemplo, neste momento, non? É un pouco aburrido, sin querer comparar, claro, as dimensións, pero el estuvo, en ese sentido, non só moito mellor, sí, moito mellor, non el, sino o Parlamento, que na legislatura anterior, sino que mesmo na anterior, a na que o portavoz... Pero estivo mellor que os portavoces da oposición? Sí, estuvo, no meu xeito de ver, estuvo mellor que os portavoces da oposición. Os portavoces da oposición hai diferencias entre Luis Villares, que é normal, que lle falta experiencia, estuvo un pouco etéreo, ademais, nas súas propostas, un pouco etéreo, creo eu, pero bueno, ninguén nace aprendido. Creo que Xaquín mostrou o seu cartesianismo, o seu coñecemento técnico, sobre todo nun tema como é o financiamento autonómico, que o presidente fixo moi ben en aceptar esa man, porque, ademais, probablemente Xaquín Fernández Leiceaga, e mirado que vou dicir, é probablemente a persoa que neste momento en España máis sabe de financiamento autonómico. Se non é a máis, é do grupo de élite nesa cuestión. É un profesor universitario que ten publicado moitas cousas sobre eso. Eu creo que estuvo ben. E Ana Pontón estuvo institucional no tono, o cual é moi de agradecer tamén. Eu creo que, en definitiva, estou bastante satisfeito do debate de hoxe, pero vamos... O período parlamentario que se abre. Do período parlamentario que se abre. Pero, en primeiro lugar, diría que esta é a sesión parlamentaria probablemente máis oscura desde o punto de vista público de todo o período autonómico de Galicia, probablemente tamén de outras comunidades autónomas. Algúnas cousas axudan a elo, non? En primeiro lugar, porque está diluída non solamente polo trampismo de hoxe, que estamos absolutamente dominados por esa situación, senón tamén porque levamos moito tempo de períodos parlamentarios o bloqueo de Madrid, pois fartou moito e fixo perder a importancia deste asunto. En segundo lugar, porque estamos falando da única maioría absoluta que hai en España neste momento. E, por tanto, non hai ningún tipo de, así como acostumbrados... De posibilidade de sorpresa. Exactamente, a estar esperando as sorpresas que podía dar o Congreso dos Diputados. Claro, é que o umbral de sorpresa, ademais, está cada vez máis abierto. En terceiro lugar, coincidindo un pouco, pero dicindo de... Xosé Luís, se me disculpas un momento, podía haber unha sorpresa de que en vez de ser investido por 41 votos despois de escoitar a Tuco, pudera ser por 43, por 42 ou 43. A sorpresa solo podía ser esa. Despois, por qué? Porque incluso podería haber algún socialista ou mellor que... Non, os socialistas, eu aquí falo personalmente, ademais xa me entendedes o que quero decir. É unha maneira de alabar a intervención de Feijóo. Mira, entendemos perfectamente, Tuco, pero non deixa de ser bastante sorprendente. O terceiro elemento porque está devaluada esta investidura é porque non hai rival ao candidato Feijóo. E eu non direi que é un gran parlamentario, que creo que ainda lle falta moito para ser como outros parlamentarios. Como a ti. Sí. Non, o digo en serio. Eu tamén. Eu sempre digo a Xosé Luís que o mellor discurso parlamentario que escoitei na miña vida, os que escoitei ali, que foron moitos, e os que teño escoitado por televisión, é o seu discurso na moción de censura a Fernández Albor. Unha peza absolutamente churchiliana, na miña opinión. Non, o digo en serio, completamente en serio. Bueno, pois... Despois desto, Xosé Luís, a ver que dice. No, digo que el non ten rival... Non ten nada que ten razón. Sí. Claro. Non ten rival nos outros portavoces. Non o ten por experiencia, pero non o ten sobre todo por oposición. Eu creo que teñen que saber exactamente o que queren facer, non? Ou se non sabían exactamente o que querían facer. E iso restalle moitas posibilidades a un portavoz. Ti cando vas a unha cousa moi concreta e determinada, o camiño é moito máis fácil de definir. E cando tes dúbidas sobre hasta que punto tes que estar enfrentado ou tes que manter unha posición máis radicalmente de oposición ou algo colaborador, etc., pois tes moitas dificultades para facer o discurso. Creo que o tema escollido por Feijóo para facer maior acercamento a Leiceaga tamén é de unha habilidade extraordinaria. Ao fin e ao cabo, ele escolle un tema que é o financiamento autonómico, que é probablemente dos poucos que necesitará, os outros resolven sin problema ningún, pero é dos que, ademais, a política dos socialistas está exactamente aliada obligatoriamente coa de Galicia nese debate. Porque, claro, o Partido Socialista non domina ningunha das comunidades que van a estar do outro lado do debate. Nin Cataluña, nin o País Vasco, nin Madrid. Solamente pode estar algo
Baleares e Valencia que solo están en parte representadas polo Partido Socialista. E, por tanto, digamos que todas as outras comunidades teñen o mesmo problema que Galicia, teñen que facer o mesmo debate, e teñen que poñerse nesa posición que dixo Feijóo, creo que pola mañán, de que non toleraremos ningunha cesión a favor do pacto con Cataluña, ni nada disso. Non podía salirse dese rego Leiceaga, nin o Partido Socialista, nin se podrá salir no seu día. Paje, os de Extremadura, os de Andalucía, os de Castete, os de Asturias, terán que estar no mesmo sitio, e, por tanto, eu creo que nese punto non hai ninguna dúbida de que vai ser así. Hai unha cuestión que me interesa decir e termino con ela. Non vai haber grandes acordos nesta legislatura porque as oposicións non queren acordos. As oposicións só queren tildar ao goberno de que non quere facer acordos, pero o que non quere facer ningún tipo de acordo é a minoría que está fora que está enfrente. Eso é habitual. Claro, pero pero é o que sucede en todos os parlamentos do mundo. Por qué? Porque se desdibuixan o que pacte dos tres ahora mesmo, sobre todo dos dous que teñen 14, o que caia no abrazo de Feijóo, xa yo dixo de alguma maneira Leiceaga, hombre, hai amores que maten, non me queira tanto porque me mata, non? É dicir, que é o primeiro que fixo o Partido Socialista en Madrid despois de darlle el gran abrazo a Mariano Rajoy? Decirle que non le va a aprobar los presupuestos, porque non é nunca o que está, la generosidad siempre viene del ganador, y el ganador no le importa nada hacer todos los acuerdos que se quieran. Los que no quieren hacer acuerdos son los otros. No pueden querer. Y, por tanto, ahí estamos ante una falsedad, ante una presentación un poco farisaica del tema del diálogo, pero que en realidad no tiene nada que ver con la realidad. Son los minoritarios. Los que no quieren los acuerdos. Hay una cosa, ahora sí que termino, hay una cosa muy curiosa. Si nosotros mirásemos los sucesivos discursos que se hicieron en el Parlamento de Madrid, en el fondo, todos los partidos que no fueron el PP, lo que vinieron a decir es: usted no es legítimo porque no tiene la mayoría absoluta. Y, por tanto, quien ha ganado han sido el cambio. Oiga, pero no estábamos aquí diciendo que la mayoría absoluta era un daño, y ahora usted me la está exigiendo como única tarjeta de presentación de lo que puede ser un gobierno eficaz. Es que estamos ahí en una contradicción que las minorías nunca saben resolver. A ver, Ernesto. Bueno, empezar también por decir que, igual que tú, creo que el mejor discurso fue el de José Luis Barreiro y después el de Alberto Núñez Feijóo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, hoy, vamos a ver, hoy era una investidura de guante blanco. Sí. Es un candidato que se presenta al Parlamento con una mayoría absoluta, con el respaldo de las urnas. La tercera. Con la tercera, además, la única de España. Es decir, decía Domingos, es que se vino arriba. Es que él se viene arriba, sí, evidentemente, porque llega en una situación de absoluto privilegio. Y además llega en una situación de absoluto privilegio, y es él, yo creo, el que marca el tono. Él y Santalice son los que marcan el tono de la sesión, el tono que por momentos llega a ser casi de amiguetes, ¿no? Es decir, Ana Pontón, que ya sabéis la afinidad que tiene con Feijóo, pues llegan a sonreírse, a reírse, hay como cierta complicidad. A mí me parece que él lo que hace es jugar, hace muy buen papel hoy, estoy de acuerdo con Tuco, bromas aparte, yo creo que hace muy buen papel, demuestra que conoce perfectamente la dinámica parlamentaria, da un palo, después da una zanahoria, es decir, hiere digo en el buen sentido de la palabra, molesta cuando quiere molestar, es decir, yo creo que hoy estuvo muy brillante, pero yo creo que estuvo brillante porque está en una situación, él se presenta en el Parlamento en una situación de, a ver, ¿qué quieren ustedes? Que yo a las 7 de la tarde... En el Parlamento, en su partido... En su partido, en todo. Entonces estaba muy suelto, estaba muy ganador, estaba tal. Pero era llegar allí y decir, bueno, vamos a lo que decía Santalice, sí, que me hizo gracia, bueno, esto nos lleva 3 minutos, vamos a terminar antes de las 7, que a las 7 quiero ser presidente. Entonces, me pareció una sesión muy cómoda para él. ¿Manuel? Me parece, bueno, coincido, ¿no?, con los análisis. Él está muy reafirmado, Feijóo está muy reafirmado, y eso es lo que caracteriza esta posición en el debate. Yo creo que fue Feijóo, más Feijóo que nunca. ¿En qué sentido? Que la línea argumental fue la de siempre, los datos económicos, los datos de creación, estamos haciendo hospitales por todos lados, etcétera.
Hay que decir que... Manuel, los datos hay que cuestionarlos. No, no. Eso en Feijóo Iba a siempre hay que verlo con lupa. Iba a decir justo Siempre. eso, permítemelo tú. Te lo permito. Siempre hay que cuestionarlos. Que efectivamente los datos pueden ser mentirosos y a esos datos hay que poner otros datos. Yo creo que, por ejemplo, quien podría haber contestado mejor ese discurso a ese nivel de Feijóo sería nuestro amigo Manolo Lago, ¿no? Para oponer a los datos. Pero eso vendrá después. Pero en este momento primaba otra cosa, no era ese registro de debate, y él aparece absolutamente crecido, seguro, reafirmado, y se permite la generosidad de la que hablaba José Luis, ¿no? Es la generosidad del que no tiene nada que perder. Y cuando, por ejemplo, Ana Pontón le dice, usted no nos representa, él dice, pues aspiro a representar, es decir, supera por arriba el argumento y hace enmudecer. A Villares le hace una crítica demoledora con la Comisión de las Caixas, que también lo deja en silencio. Es decir, que sí se ve una soltura, una afirmación más que nunca. Con lo de Arabia estuvo extraordinario. Estuvo extraordinario con el tema de los encargos para el naval de Ferrol, ¿no? Porque hay una contradicción de Podemos entre que allá están diciendo que es indecente y el de aquí dice que, hombre, si hay barcos, pues... Yo creo, espera un momento, yo creo que de todas formas la vía que estaba abriendo, es la que dijo Domingos, ¿no? Él va a necesitar al PSOE en algún momento. Al PSOE de aquí como llave en Madrid para ciertas cosas. Y esa es tal vez la potencia y la posibilidad del PSOE, es decir, de que la mayoría absoluta no es suficiente para conseguir ciertas cosas, aunque haya mayoría absoluta. No, sobre todo porque en Madrid no tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Sí. Un apunte hizo, yo creo que fue muy duro, pero en un estilo efectivamente cortés. A él le gusta hablar de educación. Hay una dureza de fondo enorme y me parece que el papel de Villares yo lo resumiría en que el cuerpo no está a la altura del discurso. No me refiero a la estatura. No, me refiero a que ese discurso lo encarnaba Beiras a la perfección, pero si ese discurso no va acompañado de otra entonación, es más bien de estilo dubitativo y un poco melancólico, es un discurso inoperante. En realidad, creo que ahí hay un problema un tono incluso serio. un pouco que ya vimos en el debate de estudiante de unha oposición. Unha diferencia por apuntar que vexo deste Feijóo con respecto ao mellor outras legislaturas é ese intento de levar ao partido, de levar ao seu goberno pois, a esa nova frontera, non? É dicir, de alguna forma tendo os mesmos escanos, que son 41 como a pasada legislatura, intentar romper o corsé que lle pon o ser representante do Partido Popular e xogar máis o papel de Galicia, 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 como repite constantemente, pois para ver se a maioría que representa pois pode ser máis ampla. Insisto, vemos que incluso sí, que parece que gusta máis con ese tono, non? Hai que ver se eso de alguna forma, eu tampouco creo que non haxa posibilidades de chegar a acordo. Eu penso que o Partido Socialista na posición na que está sí demostrou que pode chegar a acordos importantes. Xosé Luis, un dos acordos que se pecharon co Partido Socialista e o Partido Popular, que pode ser unha cousa menor, é unha reforma do regulamento do Parlamento. É dicir, é un regulamento do Parlamento que tan a fondo non se reformaba desde unha época que ti coñeces máis, non? Que foi o ano 92, cando se reformou ben a fondo. É dicir, agora si se fixo, si se permite, por exemplo, a oposición que aínda que non teña o respaldo do Partido Popular e do Goberno, pois poda crear unha comisión de investigación. É dicir, hai uns avances, hai un proceso de diálogo. Ahora vai haber un dictamen tamén sobre a investigación das caixas, un dictamen que hai que votar con voto particular ou non, pero é dicir, hai espacios de encontro que por forza teñen que aflorar, non? E hai tamén unha reforma ou un acordo en ciernes sobre a educación que só vai a ser acordo sobre a educación sin el se engancha o PSOE, senón non vai a ser acordo, evidentemente. Una cuestión, Domingos,
Alternativa Galega de Esquerdas, o precedente de Marea, levou mal o tránsito parlamentario, sabemos o que aconteceu durante eses 4 anos, acabou o grupo esnaquizado, con 3, creo que foron finalmente deputadas que estaban no grupo mixto. Que tránsito lle pronosticas ti en Marea, que é un pouco a novidade deste Parlamento? Bueno, pois, a ver, ao principio, no arranque, no 2012, no arranque da legislatura anterior, tamén se veía, non, polas culturas distintas das que procedían os diputados aqueles, moitos, temoslo comentado aquí, augurábamos que era moi difícil que todo ese grupo continuara xunto ao termo da legislatura. Evidentemente, os feitos foron corroborando eso, non? Agora, eu penso mesmo, é dicir, que é moi difícil de que un grupo como En Marea, non, de procedencias e de culturas políticas tan diferentes, pois pase un test de estrés, non? A hora de enfrentarse a determinadas decisións, bueno, ou a afrontar calquer tipo de problemas, non? Pero de momento, como fagan ese tránsito vai depender de como fagan ese tránsito, vai depender o futuro de En Marea como proxecto político? Bueno, pois posiblemente sí. Quer dicir, si eles, hai eleccións municipais dentro de menos de 3 anos, o que suceda neste tempo de aquí ás municipais vai ser decisivo para o que aconteza nesas municipais? Hai un elemento novo que ten En Marea e que non tiña Ague. Ague nese sentido era máis novedoso, que non tiña espellos fora do Parlamento. Claro. A Ague solo habías no Parlamento, por tanto, se Ague se equivocaba nunha votación, pois xulgábalo polo que ocurría En Marea. Pero están retroalimentados polos concellos. E os escoitamos a Feijóo botarlle en cara toda a xestión en 3 cidades moi emblemáticas. Falo deso tamén, pero non preguntábache polo outro. Quero dicir, se En Marea non triunfa como grupo político dentro do Parlamento e empezan os problemas, as dinámicas internas saltan polos aires, digamos, isto vai ter consecuencias nas municipais? A ver, posiblemente sí, pero que eso xa tuvo consecuencias, creo eu, na representación que sacaron. É dicir, a tensión interna que precedeu a formación do partido instrumental entre aspas, non? Antes das eleccións e durante o proceso electoral, pois eso, eu penso que lle restou de algún xeito pulsión para a representación. Todos contaban con ter unha representación maior da que sacaron. Por tanto, que está estudiado demoscópicamente. É dicir, a máis ruido interno, a máis cuitas intestinas e todo eso ten un resultado electoral que merma, non? A súa potencialidade, e neste caso, ademais, con forzas que sempre van a estar en loita interna, é dicir, que non é... E algunha delas, ademais, a súa vez, en loita interna... Estamos falando de eurocomunistas hasta federalistas, hasta nacionalistas e hasta independentistas, que conviven todos nese espacio e que, por tanto, imagínate afrontar unha reforma do Estatuto de Autonomía con ese espectro de sensibilidades políticas. A ver, pidemos moita brevidade xa para rematar este asunto. Moi brevemente, eu creo que o problema de En Marea, además de os que ten na súa propia estrutura, que xa son bastantes, eso que acaba de comentar ahora Domingos, é que, desde o meu punto de vista, ten que plantearse a cuestión do seu portavoz. Non para cambiarlo, senón para que estilo colle o portavoz. Eu creo que o portavoz ten a idea de que ten que facer un estilo de confrontación moi aberto con Feijóo, moi parecido ao que faría Beiras, e que non é Beiras nin psicolóxica nin oratoriamente, non? El non ten, eu creo que non ten ese pulo nin esas ganas de facer unha confrontación con Feijóo, pero non lle deixan ser amable, non lle deixan ir collendo pouco a pouco o pulso parlamentario. E, por tanto, eu creo que aí el ten que baixarse inmediatamente de outras mentalidades que ten, esa é a cuestión personal, pero despois, sobre todo, ten que definir que papel quere facer. E eu creo que el non quere facer o papel da confrontación gratuita, permanente por todo, senón que eu creo que el querría facer un papel moito máis flexible. Que a súa propensión é outra. É outra. E, por tanto, non vai ser auténtico hasta que non encontre o papel que... A ver, Tuco, brevemente, por favor, que temos a Donald Trump agardando por nós. Dous comentarios moi breves. Primeiro, Feijóo estaba tan sobrado que rematou o discurso aleccionando aos diputados e explicando a democracia parlamentaria. Non sei se vos diches de conta diso. Longo tempo, ademais. E ben feito, por certo. Eso é unha mostra, e os diputados ali escoitando como alumnos, Sí, tranquilos. Como suricatos. Sí. Como alumnos dos danos. Sí, como dos de antes. E logo unha cuestión sobre algo que dixo Villares que a min debo señalar como un dislate, non? Que é decir que eles son os
son as novas irmandades da fala. A mí eso me parece un absoluto dislate, incluso ofensivo, para moitos galeguistas que non estamos nesa opción política. E quero decir, reivindicar aquí, por exemplo, unha figura como Viqueira, catedrático de filosofía no Instituto da Coruña, que estudiou 4 anos en universidades estranxeiras, que era un home da Institución Libre de Enseñanza, e foi o primeiro presidente, ou o segundo, non sei, das Irmandades na Coruña, e era un socialista, non digo do PSOE, pero un socialista internacionalista. Por lo tanto, quero dicir que eso é un dislate. Bueno, pues un tiempo parlamentario nuevo que se abre, déjame que pongamos aquí el punto y seguido, porque tendremos ocasión de analizar cómo va transcurriendo esta legislatura efectivamente tan cómoda para Alberto Núñez Feijóo, que parece salirle todo bien en todos los ámbitos últimamente. Vamos a hacer una pausa publicitaria, regresamos enseguida porque, como decía Donald Trump, nos está esperando.